Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su programa Pensamiento Juchimán. Este año, en enero, el país, nuestro país, vivió una gran herida en el corazón de la sociedad, en sus escuelas. Vivimos una noticia que a todos nos sacudió los primeros días del año. Un tiroteo en el que un niño asesinó a su maestra y acto seguido se disparó, quitándose la vida. Este programa, debo advertirlo, es un programa dirigido a los padres de familia. Es un programa para adultos. Es un programa que nos va a presentar datos muy duros, muy dolorosos, pero que tenemos que abordarlos como una sociedad educativamente, tratando de buscar entre todos soluciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia escolar en México? Les voy a dar algunos datos de los últimos 10 años. En el año 2001, la secundaria 163 de Iztapalapa, un joven de 14 años con una pistola calibre 22 se dispara en la cabeza dejando una carta póstuma. En el año 2007, un padre de familia asesina a una profesora en la escuela Winston Churchill School en la colonia Guadalupe Inn de la Ciudad de México. Un estudiante asesina a su compañero en la secundaria oficial 574 en Atizapan de Zaragoza, Estado de México, en el año 2014. En el año 2015, un año después, niños jugando a secuestradores en Chihuahua agarran a uno de sus compañeros, 5 adolescentes, lo golpean y lo hieren con una navaja, jugando a ser secuestradores. En el año del 2016, muere un papá al defender a su hijo víctima de bullying en la secundaria técnica número 5 en la colonia Anáhuac, Ciudad de México. Por otra parte, en el año 2020, en el Colegio Cervantes de Torreón, este 10 de enero, un niño dispara contra su maestra y se suicida con armas de calibre 40 y 25, emulando la masacre de la Columbine en Torreón, Coahuila. ¿Qué es la masacre de la Columbine? La gran masacre del Instituto Columbine, el 20 de abril de 1999 en los Estados Unidos, dejó una profunda herida en esa sociedad, donde 2 estudiantes armados asesinaron a 12 compañeros y su profesora. ¿Qué sucede en Tabasco? La Asociación Civil Aldea por los Niños aseguró que en Tabasco ha aumentado la violencia el 60%. Estos datos que les estoy dando no son de ahora, hay una contabilidad desde el año 2014 en el que se dice que han aumentado estas agresiones entre niños o niños, que es la que más se produce en las escuelas, por lo que se ha pedido que se instrumente un programa de prevención con apoyo del gobierno federal y capacitaciones dirigidas a los docentes que por otra parte desconocen un protocolo de actuación en caso de violencia escolar. Cito: de manera global, en todo el estado no tenemos estadística de manera generalizada, pero sí tenemos la estadística de los casos en relación a los cuales esta asociación fue notificada y habla de alrededor de 20 casos mensuales de violencia escolar. Algunos solamente en urgencias, como el 60% aproximadamente de los casos, de los cuales han tenido conocimiento y se tiene que aclarar esta situación. ¿De qué es lo que sucede de año en año? Se ha comenzado a documentar de manera formal lo que sucede en las escuelas en Tabasco. Se está instrumentalizando un programa de prevención de violencia escolar en algunas escuelas primarias. La activista social manifiesta que la Secretaría de Educación no tiene todavía los protocolos adecuados para orientar adecuadamente a los maestros para la prevención de la violencia escolar, por lo que muchos profesores hasta ahora se han visto afectados en problemas judiciales por no saber cómo abordar esta situación. Se dice que las quejas que se reciben de manera particular son entre pares, es decir, entre niños y niños, entre niñas y niñas, porque también se ha dado de niños contra niños y por otra parte de los maestros. Es el punto débil que a través del cual ellos pueden incurrir o pueden ser acusados de un acto de negligencia por no saber abordar la violencia escolar. ¿Por qué razón? Porque ante la falta de capacitación en un marco normativo
que está vigente sobre el tratamiento de la violencia infantil, suelen aplicar los procedimientos propios del sentido común y generalmente esto complica la situación porque no dan partes directamente a la Procuraduría para que la defensa del menor actúe, sino que entre ellos, en cada centro escolar, tratan de resolverlo por su cuenta y esto trata y generalmente complica la situación de la violencia entre ambas partes. En el año 2014, el comité de la Comisión Estatal de Derechos Humanos denunciaba que se había triplicado el número de violencia escolar en Tabasco. Para esto, vamos a tratar en este programa con nuestro amigo, el psicólogo Carlos Matus Berezaluce, de Neurociencias Integra, el tema de la violencia escolar. Bienvenidos, quédate con nosotros. Carlos, bienvenido nuevamente a Pensamiento Juchimán. Roberto, un gusto. La última vez hablábamos de los millennials y de muchas otras cosas que parecían un tanto menos relevantes o estrujantes, porque esta es un tema muy estrujante, que duele, que hiere a la sociedad. Hablar de las escuelas, que es donde todos tenemos que recordar nuestra infancia, ¿no? Y pues hoy hablamos de violencia en las escuelas. Hoy hablamos de emociones, Roberto. De emociones. Más que hablar de las escuelas, más que hablar de un sistema educativo, estamos ante una situación de una carencia del conocimiento de la gestación de una emoción. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en el interior de un niño que distorsiona una realidad y empieza a generar todo un pensamiento mágico, estructurando cuestiones que tengan que salir y que tengan que ver con esta agresión, este desconocimiento de qué es real, qué es fantástico, por qué llegó a generar ideas de agresión a otros, de autoagresión, ¿sí? De autolesión? ¿Hasta qué grado de desconocimiento llegan las familias para evitar darse cuenta que se está gestando una situación de esta naturaleza? Se le ha echado mucho a las escuelas, a las instituciones educativas, de la falta de atención ante una emoción, ante una actitud, ante una conducta específica desadaptativa de un niño. Estamos frente a una circunstancia en que las aulas llegan a estar saturadas, 35, 40, 50 alumnos en un aula. ¿Sí? Hacinamiento. En este hacinamiento escolar, donde un docente o dos, en los mejores de los casos que hay auxiliares, tienen que estar dándose cuenta del desarrollo académico intelectivo de los menores, así como del desarrollo emocional de ellos también. Todos los maestros tienen la obligación de conocer qué es lo que pasa en la vida de sus alumnos. Dices, híjole, ¿y los papás? ¿Dónde se deja esta facultad obligatoria de casa, de conocer realmente cómo está sintiendo, qué está pensando, cómo está gestando su conciencia un menor en casa? Empezamos a desvirtuar muchas cosas. Entonces, más allá de hablar de esta situación de violencia, que es lo que está poniendo el acento en el interés social de una conducta, que es una consecuencia de N cantidad de factores que vamos a buscar desmenuzar en esta noche, es qué está pasando en el interior de estos menores que se ven obligados, ¿sí? Y digo obligados porque es esta fuerza interna que los mueve a buscar esta salida de las emociones de una manera catártica, ¿sí? ¿Cómo hacen catarsis estos menores para llevar a cabo acciones que violenten la integridad de otras personas? Carlos, tú hablas de emociones y se ha puesto en relieve, sobre todo en escuelas del primer mundo, el país más feliz del mundo, en Noruega, en Alemania, en Suiza, incluso en España, que deben de cambiar las pedagogías, ¿no? Hace el año pasado, un par de meses, un estudiante de una universidad privada se quitó la vida porque decía que les ponían demasiadas exigencias académicas para titularse. Y entonces acusaban a la institución educativa, en este caso universitaria, de que ponían muy alto el estrés sobre los estudiantes. Esto aquí.
En otros países han eliminado la tarea o las tareas escolares, es decir, que a los niños ya no se les dejan tareas para llevar a casa y bueno, dentro de una serie de otras metodologías que en otros países están implementando. Tú me hablas de emociones, pero ¿y qué pasa con la estructura de la escuela en México? Que justamente esta estructura, si nosotros empezamos a ver todo el histórico de la educación en México, tiene que ver con la instrucción. La instrucción es: yo te ilustro, yo te guío para llevar a cabo una acción, ¿sí? ¿Por qué en la época de nosotros, 70s, 80s, no venía la queja de, híjole, es que es mucha tarea, es mucha presión? Viene este concepto con el cual yo tengo cierto conflicto, que es el estrés. Se está estresando mucho a los niños, hay una incapacidad para hacerle frente a las cuestiones ordinarias. Pero ¿quién resuelve las cosas de los niños? Pues cuando ellos tienen que llevar a cabo una tarea, quien se toma la atribución, porque pobrecitos, son los adultos, son los papás, ¿sí? En muchos de los casos, mamá la que se toma la atribución de hacerle la tarea y estar ahí sentada para supervisar, muy diferente de que para hacer. Exacto. Es superviso que estés haciendo las cosas de manera adecuada y te oriento en algunas cosas, más no estoy haciendo tu tarea. Pero luego se convierte en una competencia de a ver quién lo hace mejor. Por eso es que los papás se empiezan a frustrar y empiezan a molestar, es que les dejan mucha tarea, ¿sí? Vienen otras ideologías, otras corrientes ideológicas que dicen, es que toda tarea se tiene que hacer en la escuela. Pero si eso lo empezamos a combinar, viene lo mismo con esta corriente que dice que el trabajo que no se cumple en 8 horas es una persona ineficiente. ¿Sale? A ver, realmente vienen las sobrecargas de cosas, de trabajos, de actividades que empiezan a generar esta tensión. Pero si al niño le quitamos tareas académicas, pero lo metemos a clases toda la tarde de otras cosas, de fútbol, básquetbol, ajedrez, lo que gustes, ahí sí no hay ningún inconveniente. Se está generando lo mismo, esta misma tensión. ¿Qué te parece, Carlos, amigos cuchimanes, si al volver de una pausa tratamos de hacer una enumeración básica de lo que serían estos factores? Tú y me queda claro que nos has hablado del tema del hacinamiento y el tema de las emociones. Vamos a ver cuáles otros son los que inciden en esta violencia escolar. Estás en Pensamiento Juchimán, quédate con nosotros. La herida que tiene la sociedad tabasqueña y México en general en el tema de las escuelas es multifactorial. Humildemente nosotros tratamos de acercarnos al problema pues con los elementos que tenemos a nuestro alcance. Por eso ahora vamos a ver en pantalla cuáles son estos factores que hemos logrado haciendo una muy elemental investigación descubrir. Y le agregamos estos dos que nos acaba de mencionar nuestro amigo Carlos Matus Berezaluz. Él apuntaba el primero, el tema de las emociones. Poco se educa en el tema del autocontrol de las emociones a nuestros estudiantes. El segundo, evidentemente, pues usted parece obvio, pero es el tema del hacinamiento, grandes grupos, la poca capacidad de acceder a la educación hace que haya una gran cantidad de estudiantes, pocos maestros, muchos estudiantes y poco acompañamiento personalizado. Otro es la desmitificación de la figura de la autoridad del profesor. Antes el profesor era intocable, era una figura admirable, uno podía bromear y hasta ponerle apodo a los maestros, pero jamás se te iba a ocurrir faltarle el respeto al maestro, mucho menos atentar con su vida. Otro elemento son los videojuegos, al que después de esta masacre vemos que se puso mucho el acento sobre ello, pero es uno de los factores, no es el factor principal. También existe el consumo indebido de sustancias. Jóvenes, como hemos visto en tantos videos aquí en Tabasco, consumiendo alcohol o drogas en los colegios, en las universidades, en las secundarias, por igual jóvenes que jovencitas. Otro es los famosos redes que lanzan, los retos que se lanzan en las redes sociales, pues para jóvenes, ¿no? Para adolescentes. Hay un reto muy famoso conocido como la Legión Hulk, que es agredir a alguien, ¿no? Otro elemento también, otro factor son la imitación de modelos erróneos, como este de la Columbine. Sabemos que
el estudiante que agredió a su maestra en Torreón estaba emulando o imitando aquella masacre, se viste de la misma manera, incluso el armamento que utiliza es muy parecido. Eso es imitar modelos erróneos. También existe, pues, evidentemente cuando hay malos maestros, maestros que abusan de sus alumnos, que son autoritarios, que les generan estrés. También otro factor son cuando hay malos compañeros, que les generan estrés o también les hacen el bullying. Un elemento también que es importante en esto de la violencia escolar son las familias que en sus casas tienen armas o acceden a las armas porque son cazadores, militares, policías y están familiarizados con la violencia o saben manejar armas o saben dónde conseguirlas. Otro elemento que está sobre la mesa en el tema de la violencia escolar es el fanatismo religioso. En otros países ya existen gente que agrede porque es de otra religión, porque es musulmán, porque es católico, porque es protestante y se agrede por ideas religiosas. Otro elemento también es el odio racial. En el caso de Estados Unidos se ha visto que hay jóvenes norteamericanos que atentan contra los jóvenes por ser solamente o hispanos o migrantes. Este odio racial forma parte de esta serie de factores que, como vemos, tienen muchísimas aristas. Amigo Carlos Matus Berezaluce, vemos que pues el tema es por dónde entrarle, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? Fíjate que hay tantos temas que nos están llevando a que se genere esta violencia que nos estamos olvidando del factor principal. A ver. La familia. Ok. Beto. La familia es la primer sociedad a la cual nos enfrentamos. Es donde se empieza a gestar todo el pensamiento, donde se empiezan a formar todas las creencias con las cuales nosotros vamos a vivir y enfrentarnos al mundo. Hay una teoría que saca John Bowlby, que es la teoría de los apegos, que dice, tú vas a buscar a la persona que consideras la más apta para enfrentarte al mundo, ya sea papá, ya sea mamá, sea un abuelo, la abuela, una figura importante para ti, de la cual tú vas a tomar y vas a hacer tuyas todas estas cualidades, ¿sí?, para sentirte seguro y poderte enfrentar y acceder a cualquier situación o hacer cualquier cosa. Va a estar el evasivo, que es el que va a decir, yo me retraigo y mi mundo no lo comparto con nadie, y el ansioso ambivalente, que es el que va a decir, voy a medir hasta en qué momentos sí y en qué momentos no puedo. Cuando nosotros desconocemos qué es lo que estamos gestando, qué es lo que estamos enseñando, ¿sí?, porque el primer aprendizaje que tiene el ser humano es el vicario, que es por la vista, más allá de la imitación, ¿sí?, es yo estoy viendo los patrones de conducta de las personas más importantes para mí. Sí. Me estoy dando cuenta de cómo proceden, estoy sintiendo también. Por eso todo el aprendizaje tiene que ver con creo, pienso, o siento, es creo, siento y hago las cosas. Es cuando yo estoy viendo patrones que llegan a tener una incoherencia, porque es, pórtate bien, deja de gritar, pero en casa estamos escuchando gritos, estamos viendo conflictos, viene a ver por qué aquí no puedo, entonces voy y lo replico allá afuera y me comporto de esa manera allá afuera, ¿sí? Entonces, esa parte del núcleo familiar, donde nosotros estamos enseñando sin darnos cuenta de que esos menores están absorbiendo todo porque son esponjas, y es donde toman todos los criterios para enfrentarse al mundo, empieza a distorsionarse, ¿sí? Entonces, esa réplica, porque empezamos a cambiar el guión, o empezamos a cambiar, no el guión, replicamos el guión con diferentes actores allá afuera, ¿sí?, afuera de casa. Entonces, todo lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo, lo estamos llevando a cabo allá afuera. Carlos, de acuerdo contigo en esa parte, pero por ejemplo, ¿qué sucede en el caso concreto del niño de Torreón? Cuando hoy, por ejemplo, acaban de meter preso a su abuelo, que se hizo todo un estudio de la situación sociológica de la familia, una madre ausente, un padre encarcelado, una abuela asesinada, en fin, toda una situación verdaderamente de descomposición de una familia, ¿no? Los roles modificados. Exactamente. Entonces, tú me dices, bueno, si es la familia, entonces podemos decir que aquí falló la familia. Este sería como un juicio bastante duro, ¿no? La atención de la familia, ¿cuál fue? Si estamos viendo toda esta serie de elementos de vulnerabilidad o amenazantes para la estructura individual de este menor, ¿dónde están los antecedentes de apoyo psicológico ante
el encarcelamiento de papá, la muerte de mamá o las ausencias. ¿Dónde está todo este seguimiento necesario para un menor expuesto a incidentes críticos? ¿Sí? Ese es parte del apoyo necesario de las familias. Entonces, todo este desconocimiento de la condición humana que tenemos, las escuelas dicen vamos a ver la parte esquemática de enseñar. Eso es lo que viene en las escuelas. Sale con la anterior reforma educativa esta enseñanza socioemocional, ¿sí? Básico y fundamental el poder enseñar emociones. La cuestión es, ¿estaban los maestros o los docentes capacitados profesionalmente para poder hacer esto? ¿Y venía el fortalecimiento en casa para poder hacer esto también? Porque no nada más es a los niños, también es a los papás, que son los que van a poder decir, ay, a mí no me vengas a decir que esto te pone triste cuando aquí tienes que levantarte, hacer las cosas y olvídate de la emoción, porque nulificamos la emoción de los menores. Ejemplos clásicos: te caes, ¿qué te pasó? No llores, no te pongas triste, todo va a salir bien, no te preocupes, nada más fue un golpe, y minimizamos toda esa emoción y ese llanto. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar es ver sufriendo a una persona que queremos, pero sin darnos cuenta que este sufrimiento o este dolor, que nosotros ya estamos conceptualizando como adultos como sufrimiento, ¿sí? Se lo estamos enseñando y estamos diciendo, no sientas esa tristeza ni sientas ese dolor, tú tienes que hacerte el fuerte. Entonces, toda emoción que el menor sienta como vulnerable, la va a guardar, la va a reprimir, va a llegar un momento en que va a explotar, porque necesita ese desahogo de la emoción, ¿sí? Pero si en casa yo estoy viendo que nadie dice nada, nadie hace nada, y en la escuela me dicen, tienes que sacarlo, o también me empiezan a reprimir, hay que ver muchísimas cosas contextuales alrededor de una situación de esta naturaleza. Pones sobre la mesa el tema de la familia y me dices que hay, cuando las familias no atienden o desatienden a sus hijos, tenemos un polvorín. Entonces lo que estamos sentados en México es sobre una bomba de tiempo, claro. Porque si analizamos de cada 10 familias, ¿cuántas realmente son funcionales y atienden a sus hijos? ¿Y cuántas el papá está trabajando o no tiene trabajo o anda buscando trabajo? La mamá también, porque en la gran mayoría de los casos papá y mamá trabajan. Actualmente ya, sí. El hijo está dejado en la escuela como si fuera una guardería. Los que atienden y los que educan son los abuelos cuando viven. Entonces, si tú me dices, si la familia no está haciendo este papel de educar, entonces, ¿qué sucede? Pues que estos casos lamentables que hemos visto, que son producto de esta desatención, pues digo, no quiero ser profeta de desgracias, pero si tú me dices esto, quiere decir que en México, pues estos casos pueden ser reduplicados tristemente en cualquier momento. Fíjate que hay una mitificación negativa en función de las familias disfuncionales. Exactamente. Hay familias que son disfuncionalmente funcionales, sí. Curiosamente. Así sí, comprendo, claro. Cuando se empiezan a hacer todos los juegos de roles establecidos y cuando hay el conocimiento de, estamos siendo disfuncionales por esta situación. Hay un familiar que es alcohólico en casa, por ejemplo, o que tiene una adicción. Esa persona que tiene la adicción es el foco de atención de todos, donde la familia funciona por este elemento que nos hace ser disfuncionales. Al momento de que este adicto se recupera, la familia se dispersa, porque no hay un elemento que nos ancle. Entonces necesitamos de alguien que tenga esa función. Eso sucede cuando hay una enfermedad, cuando hay una adicción, ¿sí? Cuando hay una situación conflictiva. Por eso dicen que el mexicano, cuando se ve inmerso en elementos de vulnerabilidad amenazantes, se cohesiona, pero después de que pasa ese momento, se dispersa, ¿sí? Y empieza a ser mofa incluso, pero en momentos críticos el mexicano se une. Pasa este mismo fenómeno, ¿sí? Necesitamos un elemento disfuncional para generar funcionalidad en las familias, ¿vale? ¿Estamos en un polvorín en México? Sí. Ahí es justamente donde tenemos que empezar a poner esta atención de qué es lo que está pasando y a qué le estamos quitando la atención real. Necesitamos descosificar los vínculos afectivos. Una cosa es que trabajemos por querer un mejor estilo de vida.
y tengamos que trabajar ambos papás. Pero tenemos que definir tareas en casa. Muchas veces los hijos se quedan en la casa sin hacer absolutamente nada. No hay deberes, no hay obligaciones. ¿Por qué? Porque viene este discurso de tu obligación es únicamente estudiar. De ahí en fuera, no más. Claro, y se delega a la escuela este papel educativo y el tema de los valores tiene que darse en casa, claro. Eso me queda muy claro. ¿Qué les parece, amigo Carlos, si al volver de una pausa tratamos de esbozar, así en términos generales, cuáles serían las soluciones que se están planteando desde diferentes actores sociales para que no se repitan o puedan contenerse este tipo de acciones de violencia escolar? Estás en Pensamiento Juchimán, quédate con nosotros. En Pensamiento Juchimán, pues queremos también abonar al pensamiento de lo que hoy para la sociedad es un problema y queremos ser parte también de esta solución. Por eso hablamos hoy de lo que las distintas voces han planteado como soluciones o protosoluciones de la violencia escolar. Muchas de estas voces han pedido que se hagan simulacros de tiroteos en las escuelas para calmar la ansiedad. Curiosamente, estos simulacros pues generan más ansiedad, porque a los niños o a los jóvenes se les enseña que hay que tirarse al suelo, cantar alguna canción, etcétera, pero pues en el momento en que se dé en la realidad un tiroteo, pues genera una altísima ansiedad. Esto sobre todo ha funcionado en las escuelas del norte del país. También a nivel nacional se ha pedido que se implemente un modelo de revisiones que se llama mochila segura, de la cual hablaremos más adelante, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación, la recomendación número 48, de la cual hablaremos después. También se ha propuesto fortalecer la figura pedagógica del acompañante escolar, el asesor o tutor. También hay quien propone fortalecer los equipos psicopedagógicos, campañas periódicas contra las conductas de alto riesgo, no criminalizar el ambiente escolar, no convertir la escuela en una escuela policíaca y establecer periódicamente campañas por una cultura de la paz. Nuestro amigo Carlos Matus nos hablaba hace un rato, Carlos, del tema de la familia. Estas soluciones o estas voces siempre hablan, pero de la estructura escolar, ¿no? Como si la escuela fuera el lugar, la responsable o la que debería de implementar estas acciones. Por ejemplo, no se pone en énfasis que quien debe de revisar las mochilas no es la escuela, sino los padres de familia, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué un menor tendría que llevar algo para poder agredir o defenderse? O, ¿sí? Pues digo, no es que lo lleve para agredir o defenderse, porque pues puede haber también un problema de salud mental, ¿no? Sí, digo, por eso, ¿cuál sería la necesidad de un menor de edad de llevar un objeto con el cual pueda hacerse daño a otra persona? Por eso enfaticé el para agredir o para defenderse de una agresión o de una situación. Entonces, porque me siento vulnerable muchas veces. Y esa vulnerabilidad tiene que ver a ver qué está pasando en el interior de este menor. Ahorita comentabas esta cuestión de los simulacros, que es bien interesante. Cuando se generan los simulacros, tenemos que darnos cuenta cuáles son las leyendas que te dicen. Los simulacros de evacuación, ¿qué es lo que dicen como tal? Estas casi letanías, ¿no? Dices, no corro, no grito y no empujo. Ajá. ¿Qué es lo primero que hacen? Lo primero que se hace cuando viene este evento amenazante que vulnera la integridad de una persona, ¿sí? Entonces, sales volado, gritas por el espanto, claro, es una reacción natural, claro. Gritas, pierdes el control, saber sálvese quien pueda, empujas. Que es una reacción humana. Y no te importa. Sí, pero tiene que ver también esta reacción humana, que muchos dicen es el instinto de supervivencia, pánico, con también esta reacción noradrenérgica de respuesta para enfrentarte al mundo, ¿sí? Que tiene que ver con lo que se llama la reacción de estrés para muchos, que es una respuesta noradrenérgica hipoficiaria, se le llama, porque es toda la sangre se concentra en las extremidades para poder huir de una situación amenazante, ¿sí?
Pero esto lo empezamos a contextualizar y empezamos a generar creencias sumamente significativas. Dicen que hay una palabra que el cerebro se rehúsa a registrar y es la palabra no. Entonces, no grites, vas a buscar el momento adecuado para llevar la contra. ¿Por qué? Porque lo que está prohibido está permitido. ¿Y por qué no lo voy a poder hacer? Entonces no corro, no grito, no empujo. Hago lo contrario. Si tú enseñas y dices, a ver, vamos a evitar hacer esto, vamos a mantener la calma, va a ser normal que tengas este sobresalto por todas las situaciones que se están presentando, estás normalizando una situación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a pasar y va a ser normal de que te sientas con miedo, que te sientas angustiado, que te sientas hasta desorientado en un momento, pero retoma el control de ti. Cuando tú haces los operativos mochila, ya estás buscando, dices, vulnero la integridad de una persona. Y yo iba a decir, no me la revises, porque con los teléfonos celulares, los dispositivos electrónicos, tienen contraseñas. ¿Por qué los hijos le ponen contraseña a un dispositivo? Y los papás ni siquiera saben qué es lo que hay en ese dispositivo. ¿Sí? Las amistades, no te metas en esto, es mi privacidad. ¿Sí? Entonces, hay muchos detalles que nosotros estamos pasando por alto y los estamos delegando en las escuelas, en esta estructura, en esta institución que debe de enseñar y mandarnos individuos perfectos, ¿sí? A casa. ¿Y casa qué está mandando a las escuelas? La sociedad qué está dando también para con ello. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer esta revisión de qué estamos haciendo todos. No es cuestión de uno solo, sino es un trabajo en conjunto para poder dar este sentido. Pueden haber muchas soluciones, pero ¿qué estamos haciendo? Esta intolerancia a la frustración es si no se hace lo que yo digo, ¿qué pasa? Entonces viene toda una serie de eventos, ¿sí? La hiperpaternidad es uno de ellos, donde yo no quiero que le pase nada a mi hijo y lo tengo envuelto en una burbuja de cristal, pero yo me pierdo también de lo que está pasando en el mundo. Carlos, mientras mencionas esto, a mí me vienen a la mente muchas cosas que están ahorita, sí, en las calles de Villahermosa. Sí. En cada salida y cada entrada ves un grupo de policías que están haciendo revisiones y que hay una polémica si están o no permitidas por la Constitución, por el libre tránsito, etcétera, no resuelta, pero ahí están. Ves rondines y por otra parte periódicos llenos de sangre, asesinatos, desmembrados, un tirado ahí descuartizado en el puente los primeros días de enero, o sea, bueno, y eso ¿cómo influye cuando estamos viendo violencia por todas partes en la sociedad, violencia en las calles, un Estado si no militarizado, cuasi militarizado? Algunos ya sostienen que estamos en un Estado policíaco y querer llevar la policía a la escuela también es un gran riesgo, porque estos policías, ¿qué capacitación tienen? Si los maestros que conocen a los niños, al menos en las aulas, ¿verdad? Pues tienen un gran riesgo, ¿no? De no saber cómo actuar en una situación de emergencia, menos un policía. Imagínate que se llega a dar, que ellos van armados, ¿sí? No sabemos si más adelante esto, en lugar de ser una solución, se va a convertir en un gran problema, porque más adelante ellos van a ser también objeto de agresión. Pienso yo, no lo sé. Y más si le hemos quitado la autoridad también a las fuerzas policíacas. Ajá, ¿sí? Ok. Hemos quitado mucha autoridad de figuras importantes. Al maestro, para empezar. De hecho, en sí la autoridad ya está perdiendo el sentido, se está desconfigurando el concepto de lo que es una autoridad. Dice Bauman que es líquida, ¿no? O sea, es una autoridad líquida. El papá ya tiene una autoridad líquida, ya la obedeces según te interesa o puedes obtener algo de ella, pero no se respeta la figura del papá. ¿Pero quién marca eso? ¿Dónde se enseña eso, Roberto? Eso es lo que nos debe de llamar mucho la atención. Ese es el acento más importante que debemos de poner nosotros. ¿Por qué si desde casa no se respeta una autoridad o se ignora esta figura autoritaria que antes nos enseñaban, a los abuelos se les respeta? ¿Sí? El que te hablen de usted, por ejemplo, no es una cuestión de respeto, es una cuestión de educación muchas veces, ¿sí? Que antes iba ligado el respeto con la educación. Entonces, hablo de usted, ¿te puedo hablar de tú? Sí, aunque sea una persona mayor. Pero antes iba ligado al respeto que se le tenía a esta figura de los abuelos. Oye, abuelo, fíjese que esto, pero le puedes hablar de tú y respetarlo completamente, respetar esa autoridad, ¿sale? Pero ahorita eso ya se ignora, porque yo puedo hablar como yo quiera.
con estos modismos, este caló o este argot que se habla socialmente con palabras soeces y vulgares, ¿sí? Minimizando la figura de otros, ¿sale? Que ya está normalizado. Está normalizado una manera de hablar soez, nulificante, discriminatoria, que dices, ¿y eso de dónde? ¿Dónde vienen esos límites? Si tú le pones un límite a un adolescente, decir, es que tú quién eres, no eres ni mi papá ni mi mamá para ponerme ese límite, pero los papás tampoco lo hacen. Entonces, estamos siendo demasiado permisivos. Hay una pequeña diferencia entre libertad y libertinaje, ¿sí? Y es muy pequeña, y es una sola palabra incluso, Roberto, que es la responsabilidad. Libertad es hacerme responsable de mis actos. Libertinaje es ser irresponsable de mis actos. ¿Vale? Fíjate que leía un artículo, no recuerdo si era en Dinamarca o en Oslo, donde en las escuelas está, bueno, Oslo tiene la fama de ser el país más feliz del mundo, se dice que ahí a los estudiantes se les está implementando una nueva materia que se llama meditación. Entonces se deja un tiempo en la escuela para que el estudiante aprenda a meditar, es decir, a reflexionar, estar consigo mismo. No nada más se les enseña deporte, matemáticas, física, sino que hay un sistema un poco más holístico de tratar de que el estudiante o el joven o el muchacho aprenda esta parte de soledad, un poco también de intimidad consigo mismo. Las escuelas que tienen inspiración religiosa les enseñan a orar, o les enseñan a rezar, o les enseñan, según, porque también hay muchas culturas, pero se les enseña básicamente la estructura de estar consigo mismo. Conócete a ti mismo, decían los griegos, ¿no? El oráculo de Delfos. Esta introspección, Roberto, es tan necesario el que tú sepas qué está pasando contigo, en lugar de vivir en función del por qué suceden las cosas, qué es lo que me está dando el medio. Es yo qué necesito, cómo satisfago yo mis necesidades, para qué necesito esto, para qué hago el otro. Claro. ¿Sí? Pero olvidamos esa parte. Y lamentablemente en México, bueno, por fortuna en la última reforma educativa, pues ya se vuelven a valorar las clases de ética, de filosofía, pero creo que también nos haría falta un poco, digo, respetando el laicismo de nuestra educación, pensar en alguna estructura pedagógica, así como se está luchando contra la obesidad, por ejemplo, y se están haciendo ya campañas y estrategias de activación escolar, pues también llegará el momento en el que deberíamos de plantearnos enseñarles a nuestros hijos, a meditar, a estar consigo mismo, a manejar las emociones, que eso es lo que hace una estructura de emociones. ¿Qué te parece? A ver, sí, querías apuntar algo. Sí. Todo tiene que ser en ejemplo. Todas estas estrategias son padrísimas, son fantásticas, pero si las dejamos a la escuela o a una institución, tiene que sumarse la familia, claro, para poder llevarlo a cabo. ¿Quién tiene que enseñar? La familia. ¿Dónde se aprende a orar? En la familia. ¿Dónde se aprende a no usar o a usar armas? Es en la familia. ¿Qué les parece si al volver de una breve pausa vamos a platicar ya para cerrar nuestro bloque de violencia escolar, querido amigo Carlos, algunas herramientas para usted, papá, que nos está viendo, de películas, de series, donde usted puede ayudarse a meditar para comprender cuál ha sido la experiencia de violencia escolar en otros países? Al volver de la pausa, les platicamos a ustedes las películas más conocidas de violencia escolar. Volvemos. Y no podía ser menos, amigos uchimanes, que el cine ha retratado los grandes momentos de estas masacres escolares. Les vamos a presentar aquí a ustedes con la intención de que sobre todo los padres de familia tengan herramientas para reflexionar. Son películas que no deben ser vistas por adolescentes. Debemos también de aprender a respetar la clasificación de las películas, cosa que nadie hace ahora en los cines. Y bueno, pues estas películas son clasificación de adultos y con la intención únicamente de que usted pueda reflexionar con su familia, con su esposa, con su esposo, sobre las masacres escolares y cuáles son las causas. La primera película que es muy conocida es Beautiful Boy. Están ustedes viendo imágenes de Beautiful Boy. Es una película del año 2010 donde David Schiff es un reconocido periodista de renombre
que intenta ayudar a su hijo mayor, Nick, quien a pesar de sus buenas calificaciones en la escuela es adicto a la metanfetamina. Otra película que vale la pena mirar sobre este tema es The Dirties. Puede traducirse por los sucios, los guarros, los mugrosos. Publicada en el año 2013, es una película canadiense. Es la línea entre realidad y ficción que empieza a desaparecer cuando los mejores amigos empiezan a hacer una película acerca de su venganza contra los que los están acosando en la escuela. Otra película es We Need to Talk About Kevin. Necesitamos hablar acerca de Kevin. Año 2011. Son escenas retrospectivas que revelan los grandes esfuerzos de una mujer para criar a su primer hijo, mientras en el presente ella lucha con las consecuencias de un terrible acto cometido por el joven. Otra de estas películas de masacres escolares es And Then I Go, y entonces tengo que ir. Año 2017, Estados Unidos, 2 adolescentes que sufren acoso y escarnio en la escuela odian a sus compañeros de clase y se sienten incomprendidos por sus padres y sus profesores. Amargados y llenos de rabia, traman un plan para vengarse del resto de los estudiantes. Una clásica de todas estas es The Class, una película del año 2007, La Clase, película estonia. Un estudiante se levanta valientemente e inicia una guerra en contra de un peleonero de la escuela con el fin de proteger a un amigo indefenso. Finalmente, una clásica que se llama Precious, al año 2009. Es una adolescente negra y obesa de Harlem cuya madre la maltrata constantemente, no sabe leer ni escribir. Cuando descubre que está embarazada, la expulsan de la escuela. Sin embargo, la directora la inscribe en una escuela alternativa. Esta es una película de superación también. Finalmente, y fue muy comentada la serie de Netflix en el año 2017, y usted debe tener mucho cuidado, sobre todo que sus hijos, fue muy comentada si esta serie promovía o no el suicidio. Es muy riesgoso ver esta película para un adolescente, pero para los papás, desde luego que vale la pena comprender la red que hay en torno a un posible suicidio. Se trata del suicidio de Hannah, una serie de Netflix donde se habla de las 13 razones que esta chica tuvo para suicidarse. 13 Reasons Why. Pues ojalá y sean también de su interés y puedan ayudarle a usted a meditar sobre el tema de las masacres escolares. Volvemos con nuestro amigo Carlos Matus. Carlos, ¿qué podemos decir? Ya hablamos de la familia, ya hablamos de la escuela, ya hablamos de un estado policíaco, ya hablamos incluso de posibilidades de meditación para tranquilizar el alma, el ánima, decían en el siglo XVI, ¿no? ¿Qué más podemos decir para cerrar este programa? Digo, es un tema que ha sido debatido por sociólogos, politólogos, pedagogos, filósofos. No es una solución común cuando el tejido social está tan descompuesto como vemos ahora, pero habrá que decir algo. Ahorita que hacías las recomendaciones de todas las películas, lo más importante que tenemos que hacer los adultos, es verlas sin el prejuicio de que a mí me puede pasar, sino es ver qué es lo que está pasando en el mundo de los adolescentes. Porque a lo mejor no es mi caso, porque yo confío demasiado en mis hijos, pero puede ser el caso de alguno de los amigos de mis hijos donde yo puedo hacer un aporte, o de algún conocido que yo tenga. Necesitamos tener la mente sumamente abierta y amplia para poder ver qué es lo que está pasando de manera real en todo nuestro contexto social. Entonces sí tenemos que quitarnos el prejuicio, tenemos que evitar poner puntos punitivos. O etiquetas, ¿no? O etiquetas, sí, a los individuos. A final de cuentas son condiciones que están sucediendo. No sabemos o ignoramos realmente el por qué se está viviendo eso en esa familia, ¿sí? Las apariencias es algo que se está gestando mucho en esta sociedad. Tenemos que evitar poner estas etiquetas para decir, es que es una familia perfecta. Pero algo está pasando. O en el caso de estas familias que han sido violentadas o que han tenido la desgracia pues de tener hijos que han caído en esto, decir, este es un hijo delincuente, este es un hijo, claro, criminalizar a alguien que de alguna manera también fue víctima, digamos, de una circunstancia social, porque no podemos criminalizar a este niño, a un infante. Algo hubo que lo llevó a hacer eso. Claro.
¿sí? La raíz de todo es lo que tenemos que realmente empezar a darnos cuenta. Sentir más compasión, más que odio y decir, hay que a esta familia, ¿verdad? Pues, hay que castigarla porque fueron hoy malos. Les pasó a ellos, nos puede pasar mañana también a nosotros. Claro, si nosotros tomamos la premisa de que todos estamos expuestos a tener un brote psicótico en algún momento. Y que no sabríamos cómo reaccionar. Exactamente, porque es el quebranto de mi realidad, de funciones que yo considero que están adecuadas. Carlos, yo recuerdo muchos de mis amigos que conozco, con nombre y apellido, que hoy ante la violencia dicen, yo sí traigo un arma o yo sí tengo un arma en mi casa y si alguien viene yo la uso, y dices, bueno, muy bien señor usted, pero ¿y no piensa usted que su hijo mañana puede encontrarse esa pistola en el coche y eso puede llevarlo pues a una situación incontrolable? Claro, tenemos que ser conscientes, Roberto, tenemos que dejar este mensaje de conciencia. Una cosa es tener un arma, otra cosa es saberla utilizar, y otra cosa es tener control sobre mi persona. Nadie sabe cómo va a reaccionar ante una situación en particular. Tú bien sabes, tenemos dos cualidades los seres humanos. Somos perfectibles y somos impredecibles. Todo lo que está pasando en nosotros, de acuerdo a cómo conceptualizamos un evento, por creencia, por sentimiento, por aprendizajes, va a determinar o no cómo actuamos. Entonces, si yo digo, es que ya me preparé y tomé un curso para poder hacer manejo de armas, para manejo de emociones y demás, pero nunca he sido expuesto a una situación de vulnerabilidad, en ese momento vas a saber cómo reaccionar, ¿sí? O cómo no. Si tú nada más lo tomaste y nunca lo practicas, al momento de que se presente una situación de esa naturaleza y tú conectas con memorias traumáticas y te paralizas, por más de que tengas todos los estudios del mundo para poder controlar una situación, no vas a poder y se te va a salir de las manos. Entonces tenemos que hacer este trabajo de introspección para saber qué está pasando conmigo para poder reaccionar de una manera adaptativa, ¿sí? Y funcional. Y asertiva. Exactamente. O llaman resiliente también, ¿no? O sea, sí, aunque estamos en una sociedad que nos enseña a ser resistentes, a aguantar, ¿sí? A ser como roble, pero no a ser como palmera, ¿sí? Para poderte levantar y sobreponerte a las situaciones adversas. Entonces sí tenemos que modificar nuestra manera de percibirnos, tenemos que ser un poco más egoístas, romper esta mitificación de que el egoísmo es malo, así como de las emociones son malas. Todo en su proporción justa nos ayuda y es benéfico para nosotros. Entonces, sí tenemos que darnos cuenta y hacer este trabajo individual, ¿sí? De reconocimiento, de saber qué está pasando conmigo, para poder hacerle frente a situaciones ordinarias o a situaciones extraordinarias. Es normal que tengamos reacciones extraordinarias ante situaciones extraordinarias. Si hay reacciones normales ante eventos extraordinarios, ante eventos anormales, tenemos que ser conscientes de eso. Si alguien acaba de vivir una experiencia sumamente intensa, va a estar desbordado. Tenemos que escucharle, tenemos que comprender, tenemos que hacer consciente de lo que está pasando a esa persona. Por el hecho de que yo diga, no, es que yo entiendo porque yo pasé por lo mismo, cálmate, ya va a pasar. No es cierto. Esa es la mentira más grande del mundo, porque claro, todos conceptualizamos de manera diferente. Claro. Entonces, ¿qué tenemos? Sí tenemos que ver, Roberto. Tenemos que respetar a los individuos. Tenemos que respetar la emoción de los otros. Tenemos que escuchar para comprender. ¿Sí? Tenemos que dejar de escuchar para responder. Escucho para poder comprender qué es lo que está pasando contigo y poder ser de apoyo para ti. Y tú sepas que allí estoy, esta parte compasiva que bien mencionabas hace un rato. Hace un momento, mientras hablabas, recordaba que en una ocasión me tocó ingresar a una cárcel allá en Guadalajara y en el momento en que yo ingresé se desató un motín carcelario que son incontrolables. Y por primera vez en mi vida sentí verdadero miedo porque yo tenía en mi cabeza lo que sucedía dentro de un motín, pero nunca había estado dentro de un motín. Y me sorprendí de lo que sucedió en ese momento porque algunos de los reos que estaban ahí, que eran conocidos míos, actuaron como un escudo de protección y bueno, fue una experiencia increíble de ver cómo los lobos, esa es una manada de lobos que están sueltos ahí, que todos contra todos y que uno no sabe cómo va a reaccionar. Entonces es importante tener en este tipo de momentos que usted nos está viendo desde su casa, un acto de reflexión, de decir, bueno, si yo no sé cómo puedo controlar, por lo menos tener una idea de
de cómo en un momento dado, ante una situación así, ¿qué tendría yo que hacer? ¿A dónde tendría yo que acudir? ¿Con quién tendría yo que apoyarme? Es claro que en las escuelas están los tutores, los directores de las escuelas, las autoridades educativas, los tutores, pero también están los psicopedagógicos. Mucha gente acude al sacerdote o a sus pastores buscando también ayuda, apoyo, pero también están ustedes, gente que apoyan a la sociedad como pues, especialistas en el manejo de la violencia. ¿Dónde pueden encontrarte, Carlos, en caso de que algún padre de familia tenga alguna situación de consulta, de no saber qué hacer ante una situación extraordinaria con sus hijos? Fíjate, yo he tenido la fortuna, Roberto, de poderme especializar en todo lo que es intervención en crisis y trauma psicológico por diversos eventos que he vivido y he colaborado con ellos. Entonces, hay todo una serie de protocolos para hacer un trabajo de desensibilización de estas situaciones. Yo estoy en un grupo que se llama Integra Neurociencias, que estamos en la Avenida Las Américas 202, en el fraccionamiento Lidia Ester. Por redes sociales estamos como Integra Neurociencias o un servidor, estoy como psicólogo Carlos A. Matus B. Y es bien importante que nos pongamos atención desde aquí. Ver para nosotros, para atendernos a nosotros. Carlos, me gustaría que nos invitaras que nos aceptaras la invitación en un siguiente programa para hablar del tema de las mochilas seguras, que ha sido también un dolor de cabeza para las autoridades. ¿Qué te parece si en un siguiente programa seguimos conversando sobre esto? Yo encantado y abordamos ese tema con gusto. Te agradezco mucho que hayas participado hoy en este tema de violencia escolar. Seguramente hará mucho bien a más de algún papá que nos está mirando hoy aquí en Pensamiento Juchimán. Muchas gracias. Gracias a ti, estoy seguro que así será. Seguimos invitándolos a que se queden en nuestra programación en Pensamiento Juchimán, TV UJAT, siempre llevándote lo mejor de televisión universitaria. Hasta la próxima.